Bueno, yo quiero compartir con ustedes este mensaje. Como todos los miércoles, tenemos nuestro estudio en Vida Nueva para el Mundo Querétaro, de 8 a 9 de la noche, y compartir una media hora, unos 35 minutos, algo que siento que es muy importante que escuchemos en estos tiempos y en esta pandemia que estamos viviendo, en esta contingencia donde estamos todos en su casa, Espero que estén en casa, hay que guardarse en casa. Sabemos que ese es un virus muy contagioso, demasiado contagioso, uno de los virus más contagiosos. No es el más mortal de todos los virus, pero es muy contagioso. Hay virus con una mortandad mucho más alta, pero bueno, en este momento estamos viviendo una pandemia y en un contagio a nivel internacional a través de los 5 continentes de el coronavirus o el COVID-19. Y hoy la gente quiere encontrar algo que lo ayude. Por eso he puesto como tema: si pierdes la fe, pierdes la esperanza. Si pierdes la fe, pierdes la esperanza. Y hoy la gente quiere encontrar algo que le ayude a atravesar otro día. Gente abrumada, enfrentando pandemia, enfrentando crisis, y de alguna u otra manera todos están en busca de la esperanza, de una esperanza o un milagro. Un milagro, no mañana, muchos están buscando un milagro el día de hoy. Están buscando el milagro, que esto termine, que ya puedan abrir su negocio, su restaurante, que ya puedan salir a trabajar. Muchos están orando por un milagro, que no los corran de su trabajo. Están así, en un hilito, y esto es lo que estamos hablando el día de hoy. Si pierdes la fe, pierdes la esperanza. Porque muchos a través de estas circunstancias pierden la fe. Y cuando uno pierde la fe, ya no hay una esperanza en nosotros. Y Dios no quiere que nosotros perdamos nuestras esperanzas. Quizás el mundo te puede decepcionar, las cosas materiales te pueden decepcionar, muchas cosas te pueden decepcionar, pero Dios nunca te va a poder y nunca te va a decepcionar. Y es por eso que es importante que, aunque perdieras tu trabajo, aunque pasaran todas las cosas negativas que pudieran pasar, siempre saber que nuestra fe tiene que estar cimentada y tiene que estar fundada en Dios y en su santa palabra. Así que el mundo está ansioso, perplejo, fuera de su mente, con miedo. Y pues, ¿cómo les voy a predicar un mensaje de esperanza para aquellos que viven en desesperación? Bueno, vamos a aprender en primer lugar que la gente ha perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque ha perdido la fe. Todos los que han perdido la esperanza han perdido la fe. Ahora, la pregunta es: ¿por qué la gente pierde la fe? ¿Por qué hay tanta gente en el mundo que ha perdido la fe? ¿Por qué hay tanto creyente que ha perdido la fe, su confianza en el Señor, su confianza en la palabra de Dios, su confianza en las promesas de Dios? Y si muchos que me dicen: es que yo creo en la Biblia, es que yo soy cristiano, es que yo tengo una religión, es que yo soy mormón, soy testigo de Jehová, etcétera, etcétera. ¿Cuántos pueden decir que creen en la Biblia, creen en Cristo, pero no tienen fe? Han perdido la fe. Así que yo creo que muchos han perdido su fe porque algunos no encontraron evidencia de la fe en el sitio donde creyeron que le iban a encontrar. ¿Y saben dónde es ese lugar que estoy mencionando? La iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos han creído que en la iglesia van a encontrar la fe? ¿Cuántos han creído que en un mensaje, en un sermón, van a encontrar la fe? ¿Cuántos han creído que haciendo alguna actividad o haciendo algún rito van a encontrar la fe? Entonces vemos nosotros que los pecadores, o hay mucha gente que ha ido a las iglesias cristianas. Ojo, muchos pecadores han ido a las iglesias cristianas buscando a alguien, algún ejemplo, alguna persona que esté perseverando en su fe a pesar
de las pruebas a pesar de las dificultades. ¿Cuántos te están viendo a ti? Me están viendo a mí. Y están diciendo, es que él se dice cristiano. Es que ella se dice cristiana. Pero vela cómo anda. Vela cómo se desespera. Vela cómo grita. Vela cómo se revela. Velo cómo anda. Es infiel. ¿Cuántos dicen que son cristianos, pero su testimonio los echa a perder? Los echa a perder. Y no tienen un buen testimonio. Y la gente no cree en la fe de Cristo y no quieren venir a la fe de Jesucristo simplemente por vernos a nosotros cómo nos comportamos. O nos ven a nosotros y nos ven que no vivimos la fe que predicamos. ¿Cuánta gente, cuántos que me están escuchando no viven la fe que predican? ¿Saben de la Biblia? Es más, se agarran a bibliazos a cada persona quien se encuentre, los mandan al infierno a todo el mundo, te vas a ir al infierno, se van a salvar, bola de pecadores, pero ellos no viven esa fe. Solamente es de los labios para afuera. Es más, unos usan la Biblia solo para debatir y para demostrar que tienen mucho conocimiento. Ahora que estamos con tantas redes sociales, gracias a Dios, porque millones en el mundo están escuchando de Cristo gracias a esta contingencia, a que los jóvenes, las mamás, los papás, muchos están transmitiendo en vivo por Facebook, por live stream, por YouTube, por Instagram, y se está predicando de Cristo. Y gracias a Dios, porque nunca antes en la historia de la humanidad se ha predicado en todo el mundo, como los últimos 3 o 4 meses, las Sagradas Escrituras, la esperanza en Jesucristo. Pero también cuántos están agarrando las redes sociales para criticar otros ministerios, para derrumbar y destruir otros ministerios. Como ayer escuchaba a alguien que decía, es que hay que exponer públicamente a otros predicadores, etcétera, etcétera. Yo no estoy de acuerdo porque eso lo ve la gente, dice, nada más se andan peleando entre ellos, nada más se andan atacando entre ellos. Y yo estoy convencido y estoy seguro que una persona que viene a la Biblia, que escucha la Biblia, que medita en la Biblia, inmediatamente se da cuenta cuando alguien es un falso predicador, cuando alguien es un falso maestro, cuando alguien está abusando de las personas económicamente, como una persona que me habló el día de hoy, que me dice, yo quiero preguntarle porque en la iglesia que yo voy, de lo único que me hablan y lo único que nos están diciendo en este tiempo de pandemia es que demos nuestros diezmos. Así me lo escribió. Quiero que sepan que todos los que me escriben en Instagram, yo les contesto. Y me doy la tarea de varias horas durante el día estar contestando a aquellas personas que me están escribiendo en Alan Alducin 1, en Instagram, y me dicen cada cosa. Pues bueno, estamos acostumbrados, después de 33 años de estar sirviendo a Dios de tiempo completo en el pastorado, y me dice esta señora, yo quiero que me oriente, que me guíe porque solo me están pidiendo diezmos y que tiene que ser a fuerza en dólares. Imagínate, ya me imagino de esta viuda en el Nuevo Testamento, cuando Cristo le muestra a sus discípulos que dio 2 blancas. Y que Cristo le haya dicho a esta viuda, no, viuda, no puedes dar 2 blancas, tienes que dar un billete de a $10 o de $20. Y luego entró un rico y dio de mucho dinero, pero Cristo pregunta, ¿quién dio más, la viuda o el rico? Y bueno, todos han de haber pensado, pues el rico, porque dio un chequezote, o porque dio un terreno, o porque dio esto o aquello. Dijo Cristo, no, la viuda, porque dio de lo que no tenía. Y ese es el corazón que Dios ve. No importa lo que des, no importa lo que hagas, mientras tú lo des con sacrificio, tú lo des con tu corazón y tú lo des, como dice la palabra de Dios, Dios ama al dador alegre. Que tu mano izquierda no sepa lo que da tu derecha y tu derecha no sepa lo que da tu izquierda. Pero ahora se ha convertido en un mercado todo esto y muchos predican a la palabra, predican de la palabra del Señor por ganancia deshonesta. Qué triste jugar con la fe de tanta gente.
La gente no cree por el falso testimonio que tantos creyentes están dando. Se está hundiendo alrededor la gente porque no ven a alguien que tenga una fe anclada, sólida. Yo creo que el mundo ha escuchado ya muchos sermones sobre la fe en la televisión. Y que si tienes fe como un grano de mostaza, y que si tienes fe esto, y que si tienes fe aquello, etcétera, en la radio, en las redes sociales, han visto nuestras publicaciones, han visto muchas cosas. Yo sé que muchos escuchan a cristianos hacer alarde de su fe, pero donde quiera que miran ahora, ven ejemplos de personas que tienen fe, que han naufragado, que se están hundiendo, personas que profesaban seguir a Cristo, personas que profesaban amar a Cristo, vienen las primeras pruebas y su fe se cae. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo estás viviendo esta pandemia? ¿Cómo estás viviendo este tiempo de epidemia? ¿Cómo estás viviendo estos contagios que estamos viviendo actualmente en nuestro país, en España, en Italia, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica? ¿Cómo vas a enfrentar este tiempo donde va a haber despidos, desempleo? ¿Cuánta gente dice, para eso me hice cristiana? ¿Para eso me hice cristiano? ¿Para eso sirvo a Dios? ¿Para esto aquello? Y para esto aquello. Y es que muchos creen que porque eres cristiano o eres cristiana, ya no te va a pasar nada malo. Y no puedes estar más desviado y equivocado de ese gravísimo error. A los cristianos nos pasan pruebas, enfermedades, también nos morimos, nos enfermamos, nos despiden del trabajo. ¿Sabes cuál es la única diferencia? La diferencia estriba en que nosotros los creyentes tenemos y debemos y nos fortalecemos en una persona que se llama Jesucristo, que es nuestro pastor. Nunca nos dejará, nunca nos desamparará. He aquí que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Dios no te deja, no te desampara en medio de esta crisis. No ha dicho Dios que ni las flores del campo, ni los pájaros. ¿Usted ha visto algún pajarito? Observe a los pajaritos. Cuando tú vas allá por Constituyentes, aquí en una avenida en Querétaro, se caracteriza porque en las tardes hay miles de pájaros negros que de repente salen y hasta tapan, hacen sombra de tantos miles de pajaritos tan bonitos. Miren, volando así tan lindos los pajaritos. Yo no veo a ninguno tronándose las uñas, las garras, porque subió el kilo de lombriz. ¿Verdad que no? Porque subió el dólar, porque hay una crisis. ¿Verdad que no? Pues bueno, si Dios dice en su palabra que nosotros valemos más que los pajaritos, ¿no hará con nosotros mucho más grandes cosas? Hombres de poca fe, nos dice el Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Debemos tener fe que en medio de todo esto, pase lo que pase, Dios está obrando su perfecta voluntad. Hoy nosotros vemos en estos tiempos tan difíciles que la gente está muy nerviosa, muy nerviosa. En España, en Italia, en todo el mundo, en Venezuela, un país que ha sido en los últimos años muy golpeado. Y quiero decirles que yo tengo muchos amigos venezolanos. Muchos amigos venezolanos, tenemos nuestra familia, muchos amigos venezolanos, amigos que amamos muchísimo. Nuestro amigo Ipaniza allá en Venezuela y tantas familias que nos escriben, que amamos entrañablemente y nos cuentan cómo están viviendo una situación muy difícil. Pero nosotros amamos mucho ese país, oramos mucho por ese país y la gente está muy nerviosa por la situación de la dictadura, por la situación gubernamental, por tener navíos afuera de sus costas de los Estados Unidos
con una orden de captura contra Maduro, con el coronavirus. Ahora, para acabar de amolar el coronavirus, la gente está muy nerviosa. ¿Saben cómo están en Nueva York? La gente se está quitando la vida, la gente se está suicidando, la gente se está matando, la gente está nerviosa, está en una crisis nerviosa actualmente en la ciudad de Nueva York. Y la gente se pregunta dos cosas. ¿Dónde puede la gente encontrar esperanza? ¿Dónde encontramos ejemplos de una fe firme? Vamos a ver en primer lugar, apúntele en primer lugar. Tenemos que aprender a anclar nuestra fe. Anclar nuestra fe. Y esta palabra anclar significa fijar o disponer. Fijar o disponer. Nuestra fe significa estabilizar, afirmar, echar raíces, poner pilares debajo, establecer un cimiento. Bueno, la Biblia nos dice en Santiago, en el capítulo 6, en el versículo 7 y 8, y nos dice así: si alguno tiene falta de fe, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Luego dice, pero pida con fe. Fíjense, pida con fe. La Biblia dice, pidamos ¿con qué? Con fe, pero pida con fe. Y luego dice, no dudando nada. Luego más adelante dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Luego nos dice y nos habla más adelante del hombre inconstante, del hombre tibio, que es inconstante en todos sus caminos. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo en esencia, cuando el mundo nos mire a nosotros, en estos días de miedo, de pánico, de ansiedad, tengamos fe, anclemos nuestra fe. Debemos ser testimonio no solamente de palabras, sino también de acción. En segundo lugar, pon tus cargas en Dios. Mantente firme y confiado en Cristo. Abramos nuestra Biblia en el Salmo capítulo 78. Vamos a leer el Salmo capítulo 78 y vamos a ver la historia de una tribu. La historia de una tribu. En el capítulo 78 de los Salmos, en el versículo 9, nos dice: así: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Bueno, esto nos enseña y nos está hablando la Biblia acerca de una tribu que se llama Efraín. Ahora, vamos a aprender un poquito de esta tribu de Efraín. Era la tribu de Efraín, en este contexto, la más grande de todas las tribus de Israel. Era también la tribu más favorecida de todas las tribus de Israel. Era la más numerosa, era la más poderosa. Eran diestros, nos dice la Biblia, en el uso de las armas. Eran guerreros, estaban bien equipados en batalla. Sin embargo, aquí nos dice en el contexto, cuando Efraín fue a encontrarse con el enemigo, ¿qué pasó? Vamos a ver otra vez el versículo 9. Dice Efraín, los hijos de Efraín, arqueros, armados, dice, volvieron las espaldas en el día de la batalla. ¿Qué pasó entonces con este ejército poderoso? ¿Qué pasó con este ejército valiente? Dice la Biblia que cuando fueron a la batalla, le dieron la espalda a sus enemigos. Ahora, era la tribu mejor armada,
la más poderosa aún más que cualquiera de sus enemigos, pero al entrar en batalla, cuando vieron la oposición, se dio por vencido, dice la Biblia, y retrocedieron, y retrocedieron. Entonces, ellos dan la espalda, retroceden cuando se encontraron cara a cara con la crisis, cuando se encontraron con la realidad, con la oposición. ¿Qué sucedió? En un momento perdieron el valor. Ahora, Efraín en este pasaje representa a numerosos creyentes en el mundo. ¿Cuántos creyentes actualmente y en este momento, todos ustedes que están escuchando este mensaje, creyentes en Cristo, Dios los ha bendecido? ¿No crees que eres bendecido? Estás siendo derrotado porque eres bendecido. ¿Tú crees que la bendición es tener trabajo? ¿La bendición es tener dinero? La bendición es tener a Jesús, tener a Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Primera de Juan 5:11 en adelante. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Eres bendecido? ¿Eres bendecida? Usted contésteme. ¿Eres bendecida? ¿Eres bendecido? Bueno, entonces te pareces a Efraín entonces. Siendo tan bendecido, tan favorecido por el Señor, no solamente bendecidos y favorecidos, estamos aún entrenados. Tenemos el mejor manual que existe para combatir, enfrentar y destruir a nuestros enemigos. Estamos favorecidos, estamos entrenados, estamos equipados con un testimonio de fe, armados para la batalla. ¿Cuántos soldados los envían sus ejércitos, sus gobiernos sin armas? Ningunos. Los mandan con armas, los mandan equipados para que puedan ganar la batalla. Entonces, vemos nosotros que estamos armados, estamos equipados, estamos favorecidos, estamos bendecidos, pero cuando vienen los problemas, cuando viene el coronavirus, cuando viene la pandemia, cuando vienen todas estas cosas, ¿qué pasa? Como Efraín, ¿cuántos cristianos están dando la espalda? ¿Cuántos? Qué tremendo. Qué tremendo. Cuando las crecientes pruebas y problemas parecen muy grandes y demasiado grandes quizás, que dicen muchos, para manejarlos. Yo quiero comentar que nos preguntan mucho que si estamos ya en la tribulación. No, no estamos en la tribulación todavía. Estamos cerca de entrar a la tribulación. Antes de entrar a la tribulación tiene que suceder y cumplirse una profecía. ¿Qué profecía? Una profecía que menciona Juan capítulo 14, versículo 1, Colosenses capítulo 1, 2, 3 y 4, Segunda de Pedro capítulo 4 del 1 al 9, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 3, 4 en adelante. Y eso es lo que se llama el rapto. El rapto. Todavía el rapto no ha sucedido. El rapto es el próximo acontecimiento que la Biblia nos dice que va a ocurrir antes de que surja el anticristo. Al estudiar la palabra de Dios, he aprendido y sé que antes de que venga, o sea, esto que está pasando ahorita, esta pandemia, es Disneylandia comparado a lo que va a pasar en la tribulación. Porque la Biblia nos dice que va a haber pestes, hambres. Dice la Biblia que la gente querrá morir y la muerte escapará de ellos.
van a intentar quitarse la vida de la situación tan terrible que hay en el mundo y la muerte huirá de ellos, no podrán morirse. Dios en su ira, en su castigo, no permitirá que se mueran, sino que vivan el horror del anticristo, el horror de la tribulación, de la gran tribulación, la persecución, la marca de la bestia y todas las copas y todos los sellos y los terremotos y los mares y una tercera parte de la humanidad se va a morir y va a caer una tercera parte del sol a la tierra y los mares se van a contaminar de ajenjo y no va a haber agua potable y no va a haber comida y va a haber unos calores que literalmente van a quemar a los seres humanos. ¿Creen que esto es terrible? Bueno, no es nada comparado. Por eso les digo que es Disneylandia. No es nada comparado a lo que se va a vivir en un futuro. Por eso viene juicio sobre la tierra. ¿Qué está pasando hoy con el coronavirus? Es un juicio de Dios. Dios está diciéndonos desde el cielo, arrepiéntanse, arrepentidos porque el Señor se acerca, porque viene el rapto, viene el arrebatamiento, viene la tribulación, viene la gran tribulación, viene el anticristo. Tenemos que convertirnos y arrepentirnos. Este es el momento y la oportunidad que Dios nos está dando para que clamemos al cielo, doblemos nuestra rodilla, abandonemos el pecado, nos consagremos a Dios, ayunemos, busquemos el rostro del Señor. Es un momento hermoso en la historia. Ven a Cristo, ven a Jesús, antes de que sea demasiado tarde. Es un tiempo precioso, lo digo precioso, porque Dios nos está llamando a que nosotros regresemos a Él y regresemos a tener comunión con Él, que dejes el adulterio, que dejes la fornicación, que dejes la pornografía, que dejes los vicios, que dejes el materialismo, que dejes de estar obsesionado con tantas cosas, en adicciones, y vengas a los dulces brazos del Padre Celestial. ¿Cuántos están dejando su fe? Y esto le pasó a Efraín. Nos dice la palabra del Señor que esto le pasó a Efraín. Acuérdense que estamos hablando que si pierdes la fe, pierdes la esperanza. Efraín cuestionaba la fidelidad de Dios. ¿Será que en este tiempo de pandemia, que estás enfermo, enferma con coronavirus, en tu cama, te cuestionas la fidelidad de Dios? ¿Cuántos dicen es que ninguna plaga tocará tu morada ni mortandad? Y dicen es que yo tuve fe que ninguna mortandad me iba a tocar, ni plaga iba a tocar tu morada. Claro que son promesas de Dios, pero también en la voluntad de Dios los cristianos nos podemos enfermar. Yo he oído hasta cristianos que han declarado que este virus no existe, que se va, y han decretado, y han sellado, y han dicho, y yo declaro, etcétera, etcétera. Miren, nosotros decimos los creyentes, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque pase lo que pase en mi vida, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, vivo para el Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Aleluya. Somos del Señor. En el capítulo 78, en el versículo 19 del libro de los Salmos, nos dice la Biblia, fíjense lo que pasó con Efraín. Dice, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá, fíjense, le preguntan a Dios si va a proveer el alimento? ¿Podrá poner mesa en el desierto? Versículo 20. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Tú te estás preguntando, ¿me irá a dar Dios trabajo? ¿Me irá a dar Dios alimento? ¿Me dará Dios salud? ¿Por qué dudar de Dios? ¿Por qué dudar de sus promesas? Cuando comenzamos, y si me pasa esto, y si me pasa aquello, y se enferma mi esposo, y se enferma mi esposa, se enferma mi hijo, y si esto y aquello, y comenzamos
a llenarnos de ansiedad y de preocupaciones, nos parecemos a Efraín, comenzamos a dar la espalda en la batalla. La Biblia nos dice en el versículo 32 del capítulo 78, versículo 32. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Versículo 37. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Versículo 41. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Te encontrarás tú con tu actitud provocando al Santo de Israel. Dice la Biblia que ellos cometieron nuestros pecados y podríamos decir, qué terrible Efraín, qué terrible la tribu de Efraín, pero no nos atrevamos a condenar a Efraín porque nosotros somos más culpables el día de hoy que Efraín y que la tribu de Efraín. Piénsalo. Se nos ha dado más luz. Tenemos el ejemplo de Cristo para que sigamos sus pisadas. Tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Tenemos la Biblia. La incredulidad, hermanos, nos roba la victoria. Entiéndanlo. La incredulidad y la falta de fe nos roba la victoria. ¿No se acerca tu esposa a Dios? ¿No se acerca tu esposo a Dios? Parece que no acaba esta pandemia. Parece que te van a correr del trabajo. La incredulidad, dejar de creer, nos roba la victoria. Sigamos creyendo. Pongamos nuestra confianza en Dios. Aunque las circunstancias y las oraciones no estén siendo contestadas aparentemente, no quites tu confianza en Dios. Dice en Hebreos capítulo 11, en el versículo 2, nos dice la Biblia, Hebreos 11:2, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esta palabra alcanzaron del griego ser testigo, ser un testimonio. Nuestros ancestros en el Señor tenían una fe fija. Estos hombres de Dios que fueron atribulados, que estuvieron fueron quemados vivos, que estuvieron en el Coliseo romano con los leones, su fe fue firme, su fe fue anclada, se convirtió en un testimonio, ellos se convirtieron en un testimonio de la fidelidad de Dios. Antes les arrancaban las uñas, les arrancaban la piel de sus cuerpos vivos, los echaban a los leones. Nerón aventaba a los cristianos al Coliseo romano y ellos se agarraban de las manos mientras soltaban a los leones y cantaban alabanzas a Dios mientras una madre veía cómo un león se comía a su hijo. Por eso los cristianos de hoy parece que están hechos de gelatina yellow. No aguantan nada. Y estos hombres, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 2, alcanzaron buen testimonio a pesar de toda la oposición. En aquel entonces, ser cristiano era pena de muerte. Ahorita podemos reunirnos, podemos transmitir en las redes, podemos alabar a Dios, podemos gozarnos, podemos dar testimonio, podemos predicar a los cuatro vientos que Cristo es el Señor. Dice la Biblia en Efesios, en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya vio? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Quiero terminar diciendo que la gente podrá mirarnos a la hora de la crisis, de la pandemia, y ahora nos pueden voltear a ver
Y quiero decirte que el mundo entero está viendo a los cristianos. Tu familia te ve orando, confiando, dando versículos bíblicos, orando con tu esposa, orando con tus hijos, alabando a Dios. ¿Y cómo puedes estar tan contenta, tan contento? Porque el Señor está con nosotros. Ahora sí apreciamos un vaso con agua. Ahora sí apreciamos una mesa. Ahora sí apreciamos los frijoles, el arroz. ¿Sabes cuánta gente no lo tiene? ¿Sabes cuánta gente está viviendo mucho peor? Tú te quejas porque estás encerrado y hay otros que están en prisión, en pozos, que están abandonados. Cosmonautas que han estado meses en el espacio, sin compañía, solos, meses. Y tú tienes Wi-Fi, tienes Sky, Netflix, tienes HBO, tienes la Biblia, tienes alimento, tienes todo y te estás quejando. Si en esta contingencia no hiciste las cosas que antes no hacías, nunca más las vas a volver a hacer. ¿Cuántas veces has dicho, voy a leer un libro, pero no pudiste leer el libro porque el trabajo no te lo permitía? Y era la excusa. ¿Y ahora cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa de no leer la Biblia? ¿Cuál es tu excusa de no orar? ¿Cuál es tu excusa de no orar con tu esposa? Dije esposa porque aquí está mi esposa al lado mío. ¿Cuál es tu excusa para no orar con tus hijos? ¿Cuál es tu esposa? ¿Cuál es tu esposa? ¿Cuál es tu excusa? Es que estoy pensando en mi esposa. Me pone nervioso. ¿Cuál es tu excusa? Ya no tenemos excusas. Por favor. Hay esperanza. Y ahí está alguien que no ha perdido la fe en Dios. Alguien que está luchando, que no se da por vencido. Que debemos de confiar en nuestro Dios. Mientras las calamidades aumentan y el mundo cae en mayor pena, la respuesta del creyente debe ser un testimonio de fe firme. Espero que este mensaje haya bendecido tu vida. Y fíjense que les voy a pedir algo que nunca se los he pedido, pero lo voy a hacer en esta ocasión. A muchos que dicen, me bendijo la palabra. Fue de mucha bendición para mi vida. Bueno, si este mensaje fue de bendición para tu vida, hagamos algo. Comparte esta prédica de Facebook o de YouTube, que se va a subir a YouTube el día de mañana, pasado mañana, no estoy seguro. Todas mis prédicas se están subiendo a YouTube, en Alan Alducin, y comparte las prédicas. Es el momento de estar enviando prédicas, compartir las prédicas. No estamos buscando likes, no estamos buscando seguidores, estamos buscando seguidores de Cristo. Estamos buscando esparcir la palabra de Dios a los 5 continentes, al mundo entero, y será predicada la palabra de Dios al mundo entero y entonces vendrá el fin. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Quiero pedirte que hagas una oración, ahí desde tu lugar, ahí donde estás en tu sala, ahí en tu comedor, ahí en la mesa, ahí en tu cuarto, ahí en tu oficina, en tu carro, donde estés, que le entregues tu corazón a Cristo, que murió por ti en la cruz, que resucitó al tercer día. Él es el camino, la verdad y la vida. Que le des la oportunidad a Dios que nazca en tu corazón a Jesucristo y te dé vida eterna. ¿Quieres recibir a Jesús? Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón. Dile, perdóname. Cierra tus ojos y haz esta oración y dile, Dios, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Yo creo que Jesús es el Señor que murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Te abro mi corazón y te pido que entres en mi vida en este momento como mi único Señor y mi único Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea.
En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Y también oro, Señor, por todos los que están escuchando este mensaje, para todos los que no tienen trabajo, para todos los que los van a despedir, para todos aquellos que están enfermos. Oramos, oh Dios, para que tú les des fortaleza, para que tú los levantes. Si en tu voluntad es sanarlos, levantarlos, hazlo, Señor. Padre, doblamos nuestras rodillas ante ti y clamamos a ti y decimos, oh Dios, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, a México. Perdona a nuestra nación que se ha rebelado en maldad, en secuestros, en corrupción, en homicidios, en narcotráfico, en abortos, en la homosexualidad, en el lesbianismo, en los pecados, en la maldad, Señor, como Sodoma y Gomorra. Señor, danos una oportunidad en nuestra nación de ver un presidente que se entregue a ti, que te conozca, que se arrepienta de sus pecados y que reconozca que Jesús es el Señor. Que tengamos senadores, que tengamos diputados, que sean temerosos de Dios. Que tengamos gobernadores, presidentes municipales temerosos de Dios. Oramos para que les dé sabiduría en este tiempo. Oramos, Señor, para que se establezca tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.